Padre, ante tu presencia estamos elevando nuestra oración a ti, con la fe, con la confianza de que hay un Dios grande y poderoso. En el nombre de Jesús, pido que seas tú, Señor, ministrándonos por medio de tu santa palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso: el milenio. Texto bíblico, Apocalipsis 20, del 1 al 6. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios muy hermosa, hermanos. Tenemos mucha palabra profética en la que el Hijo de Dios debe de entender el propósito de Dios. Pero hay algo que nosotros debemos de entender en el caminar con el Señor: que el ser humano, sea hombre o mujer, es un pecador incurable, incorregible. Y aún así, porque aún así, al fin del milenio, después de disfrutar la justicia de nuestro Señor Jesucristo, todavía habrá gente que se ha quedado y estará en rebelión con Dios. Si usted y yo nos pudiéramos vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, nos asombraríamos al ver la corrupción de nosotros mismos. Pero aquel que tiene el poder para escudriñar con sus ojos santos los profundos abismos de nuestra alma, solo Él sabe y cómo somos realmente nosotros. Amén. El ser humano tiene una naturaleza pecadora, la cual lo lleva a ser incorregible. Solamente el poder de Dios regenerador puede transformar nuestras vidas. Amén. Sabiendo Dios que el hombre es un hombre incorregible, determinó la ley santa de la muerte. Morir y después vivir, porque Dios hará juicio. Amén. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios tuvo que hacernos o crearlos eternos, pero tenemos un día que morir y partir de esta tierra. Amén. Y es por eso, porque en la muerte termina la corrupción del santo, del que ha buscado de Dios, para que el día de la resurrección pueda resucitar limpio, santo, a hechura y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En ese proceso serán los santos los que se salvan. En estos 3 primeros versículos se mencionan 2 veces la expresión 1000 años y unas 6 veces en todo este capítulo 20. Es cierto que el milenio solo se menciona en este capítulo. Aquí la referencia de los 1000 años está relacionada con Satanás
el diablo, que es arrojado a lo profundo del abismo por ese periodo de tiempo. En ese tiempo sabemos que el pueblo o la iglesia estará con Cristo. Esto significa un trascendental cambio para todo ser humano y para todo nuestro planeta. Porque la luz que es Jesús ha traspasado la atmósfera para destruir a Satanás, que es el gobernante de este mundo, el príncipe de las potestades del aire. No puede haber un milenio en la paz de Dios si Satanás está suelto. Tiene que ser atado para que haya ese momento que Dios determina. Al triunfar Cristo en la cruz, Él tuvo la capacidad de sujetar principados y potestades. Amén. En el libro de Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Es ahí donde Dios venció a Satanás. En el momento en que Dios o Jesucristo es victorioso en la cruz, el hombre está encontrando o recibiendo el regalo más grande de toda la vida humana, que es la salvación de nuestras almas por medio del sacrificio en Jesucristo. Gloria a Dios. Satanás es arrojado del cielo. Apocalipsis 12:7 al 9 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Es por eso que es despojado del cielo. Amén. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es por eso que nosotros en la palabra de Dios vemos que dice en el libro de Apocalipsis 12:12 que este evento, acentuado por una exclamación escalofriante, usted ve el capítulo 12 que dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos. Amén. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, desciende con ira para poder engañar o dañar más la tierra. Ciertamente enseña que Satanás no es atado en la tierra, sino que anda suelto. Amén. Y de hecho se dedica aún más diligentemente a perseguir a Israel según la carne, como también a la descendencia de la mujer vestida del sol, o sea, a la iglesia verdadera de Jesucristo. Gloria a Dios. Ese es el trabajo de Satanás, perseguir a la iglesia. En el comienzo del reino anunciado proféticamente del Hijo de Dios, nosotros tenemos la palabra de Dios que nos muestra la lucha que existe entre el hombre y Satanás. En nuestro tiempo actual, más que nunca, grandes personajes hablan sobre la paz, firman tratados y convenios en un intento de traer paz a nuestro planeta Tierra. Amén. Pero eso es algo falso, jamás lo lograrán.
llegará un personaje carismático que funcionará y gobernará a todos los gobiernos y naciones. Ese personaje será el anticristo, quien, contando con el apoyo de todas las naciones y gobernantes, o gobernando como único soberano mundial, no será capaz de lograr una paz estable, duradera, aunque por un corto periodo de tiempo tendrán éxito. Sí, amén. Pero es ahí donde viene el fin del juicio de Dios. Amén. El poder de Satanás se reducirá porque, como hemos leído, un ángel lo reducirá y lo llevará cautivo. Será confinado a los abismos. Pero notemos que este no es el lago de fuego y que arde con azufre. Ese será el lugar o el destino al final del juicio de Dios. Amén. Él solo es atado por 1000 años y después será suelto por un poco de tiempo. Amén. Después de esos 1000 años, Satanás será suelto por un breve tiempo. Satanás, al que también se le llama la serpiente antigua, el dragón, tendrá un tiempo para poder perseguir a Israel y a la iglesia de Dios. Dios nos revela por fe las cosas para que nosotros podamos guiarlos y no caer en el engaño de Satanás. Todo lo que Dios nos pide es que andemos por fe. El vivir por la fe en Jesucristo es lo que nos va a dar la capacidad de encontrar la salvación de nuestras almas. Sí, amén. No por nuestro conocimiento ni nuestro intelecto o sentido común, sino por el conocimiento y por la fe en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Confiamos en Dios, caminemos por fe y confianza en la sabiduría y la grandeza de Dios Padre. Amén. O sea, es por eso que es importante conocer a Dios. El conocimiento a Dios no es la exhortación solo porque usted conozca de Dios y diga yo soy un conocedor de la palabra de Dios. El diablo conoce bien la palabra de Dios y no tendrá perdón. Amén. Amén. Es importante que todos nosotros conozcamos a Dios para practicar la vida como hijos de Dios Gloria al Señor. y poder guiarnos correctamente para encontrar la salvación de nuestras almas. El conocimiento sin arrepentimiento no salva. Muchas veces ustedes van a oír seres que saben la Biblia al revés y derecho y la ocupan para engañar o para confundirse ellos mismos. Amén. Gloria a Dios. Y el hecho que ellos conozcan las Sagradas Escrituras no les da derecho a ser sabios. Porque el derecho a la salvación la consigue el obediente, el que ha podido lavar sus ropas en la sangre del Cordero, Amén. el que tiene la capacidad de vivir en la obediencia a Dios. Sí, amén. Confiamos en Dios, caminemos conforme Dios quiere que caminemos. Amén. Gloria al Señor. La grandeza de Dios. Para el hombre es difícil entender cuán grande es nuestro Dios. Pero Él en su misericordia, en su grandeza, puede darnos la capacidad espiritual para el conocimiento de su palabra, para el conocimiento del camino correcto del Señor. Amén. No es difícil
muchas veces entender la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es lo difícil? Que usted sienta el deseo de conocerle, que usted sienta el deseo de escudriñar las Escrituras. Amén. ¿Saben ustedes que el 90% de cristianos no somos capaces de querer conocer a Dios? Es por eso que la exhortación está, porque el día que Satanás venga a engañar o empiecen a darse cumplimiento las Escrituras, el hombre no va a tener la capacidad de decirle al diablo no, por falta de conocimiento, por falta de ese poder del Espíritu Santo en nosotros. El conocer a Dios es una parte fundamental de nuestro caminar, porque cuando usted conoce a Dios puede amarle, puede obedecerle. Amén. Cuando no le conoce, lo mismo le da saber qué puede hacer Dios por nosotros. Amén. De la misma manera, nosotros en nuestra rebelión en contra de Dios no tenemos la capacidad de humillarlos ante Dios, y por la falta de humillación no podemos mostrarlos a Dios con un rostro que sea algo que agrade a Dios. Porque el hombre, para ser salvo, tiene que agradar a Dios. Amén. No al hombre, sino que a Dios. Amén. Gloria a Dios. En el momento de que el hombre tiene un rostro preparado para mostrarse a Dios, es porque conoce de Dios, ama a Dios y obedece a Dios. Amén. Su palabra dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y recibieron y reinaron con Cristo 1000 años. Tenemos estas almas que son los que salen de la gran tribulación, los que pudieron mantenerse sin la marca de la gran bestia. Amén. En el momento en que nosotros entendemos que hay castigo, que va a haber juicio, que hay tribulación, ¿por qué esperar el desenlace de la ira de Dios? Alguien dijo: si los que se quedan a la gran tribulación pueden tener la oportunidad, pues yo me espero. Esa es falta de conocimiento. Amén. No hay conocimiento. Los que se salven en la gran tribulación son muy contados. Amén. Amén. Porque ahora no hay persecución. Ahora usted es libre y puede ser salvo por aceptar a Jesucristo. Amén. Pero en la gran tribulación, Jesucristo ya no intercederá por nosotros, porque su iglesia ya ha sido levantada. Amén. Los que les han enseñado que el cristiano va a vivir la gran tribulación, no crea. La Biblia dice que después de que la iglesia sea levantada, ahí comienza la gran tribulación. Amén. Gloria al Señor. Y los que se queden en esa gran tribulación, de ahí saldrán unos cuantos santos que irán a reinar con Cristo. Amén. Gloria al Pero eso no lo va a vivir la iglesia que viva
en la obediencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que habrá tribulación. Eso no lo dude. El día que Cristo venga ya va a haber tribulación. Amén. Pero Él viene por un pueblo escogido. Y es donde dice el apóstol Pablo, en el libro de Tesalonicenses, que resucitarán los muertos y nosotros no precederemos a los que durmieron en Él. O sea, primero serán despiertos los que vienen con Jesús, alma y espíritu, a tomar su cuerpo, y después los que estemos vivos, dice. Seremos transformados Gloria al Señor. de corrupción a incorrupción para poder ir con Cristo. Aleluya. Y ahí da inicio la gran tribulación. Muchas veces, quiere cuidado, hay muchas enseñanzas. Un día oí un pastor que dijo, ¿quién les ha dicho que va a haber tribulación o que Jesús viene? Sí, Señor. Teniendo las sagradas escrituras. Tenga misericordia. Hay algo que usted debe de entender. La palabra de Dios no miente. Amén. Amén. Muchas veces lo que sí existe es confusión o mala interpretación de la palabra de Dios, pero no que la palabra de Dios mienta. Amén. Aleluya. Sabemos que nosotros tenemos ahora la oportunidad de ser salvos por aceptar a Jesucristo. Es lógico que tenemos una lucha. Gloria al Tenemos que enfrentar pruebas para encontrar nuestra salvación. Es como los que les enseñan que porque ya aceptó a Cristo ya no pierde su salvación porque fue sellado por el Espíritu Santo. Hipócritas también. La Biblia dice en el libro de Ezequiel, si el pecador se arrepintiera, de cierto salvará su alma. Pero si el justo pecare, de cierto morirá por sus pecados. La gloria pasada no será contada. O sea que el que peca estando en las manos de Dios, al infierno, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Señor. Amén. Gloria Es a por Dios. eso que el cristiano es llamado a ser santo todos los días de su vida. Amén. Si no, ¿para qué hubiera venido Cristo? Vino por los que tengan la capacidad de amarle, de obedecerle y vivir ante su presencia. Gloria a Dios. A los que aquí menciona el apóstol Juan son los santos de la tribulación, los mártires que sufrieron hasta la muerte. Ahora son resucitados los santos de la tribulación. Los 3 años y medio de sufrimiento durante la primera etapa de la tribulación por resucitar y vivir, para resucitar y vivir los 1000 años del reino de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. O sea, lo que les acabo de decir, esos que logren, esos mártires que logren salir de la gran tribulación, estarán con Cristo. Serán creyentes que soportan todo tipo de aflicciones, privaciones y tormentos, siendo perseguidos por su fe. Amén. Porque esos 3 años y medio serán terribles. Esa es la gran tribulación. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Sí, amén. Y eso es lo que está haciendo difícil que el hombre comprenda la palabra de Dios. En esta afirmación está la primera resurrección. Juan nos informa que la primera resurrección incluye a la iglesia. En primer lugar, fue Jesucristo quien fue resucitado. Después, resucita a los que durmieron en él.
Así dice la Sagrada Escritura, que Jesucristo viene con los que durmieron en Él. O sea, con los que mueren con Jesucristo en su corazón. Gloria. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque ahora que vive Cristo en usted, si tiene la capacidad de mantener esa fe en Él, muere con Jesucristo. Pero si usted peca, Jesucristo es santo y no puede morar en su corazón. Él sale de su vida y usted queda para condenación eterna. Amén. La iglesia es resucitada, luego los santos del Antiguo Testamento, y entonces los santos de la tribulación. Todo esto constituye la primera resurrección. Y esa es la resurrección de los salvos, de los creyentes en Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora nosotros, teniendo la promesa de Dios de ser salvos, para merecer la salvación, necesitamos vivir en un estado de obediencia. Amén. Y no haga caso o no escuche los que le dicen, no te engañes porque todos somos pecadores. Es cierto, la Biblia no dice, Pablo dijo, no hay un solo justo. Amén. Pero nosotros estamos en una lucha, tratando de llegar a agradar a Dios para que Él nos dé el perdón de nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios, Señor. La resurrección de los perdidos, los que nunca aceptaron a Jesucristo como el Hijo de Dios y como su Salvador personal, su resurrección tomará lugar por separado. Tenemos el texto bíblico de Primera de Tesalonicenses 4:13 al 15, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Es ahí en donde yo siempre les he dicho que es cierto que la carne entristece, pero el que vive en el Espíritu debe de tener otra manera de pensar. Amén. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Gloria a Dios. Amén. Si usted sabe que alguien murió en las manos de Dios, dele gracias a Dios. Lógico que su carne va a sentir, Amén. pero se debe de gozar su espíritu, porque el que muere en las manos del Señor está con el Señor. Amén. Y esos son los que vendrán el día que Cristo venga. Alma, cuerpo y espíritu se levantarán del polvo. Amén. Por lo cual dice, decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que no hemos quedado, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El no preceder es que primero resucitarán los muertos en Cristo. Amén. ¿Qué pasará si ahorita viene Cristo? El santo no va a morir para resucitar en el momento que Cristo venga, Amén. sino que lo transformará de mortal a inmortal, Sí, amén. que la corrupción sea incorruptible para ir con Cristo. Gloria a Dios, Señor. La palabra de Dios es hermosa. El hombre a veces no se puede gozar en la palabra de Dios porque no la estamos entendiendo. Amén. Es como cuando hace presencia el Espíritu Santo. Sí, amén. Muchos no los gozamos o no sentimos porque no tenemos esa llenura, no estamos sensibles al poder del Espíritu Santo. Amén. Amén.
En el momento que un hombre o una mujer, un cristiano verdadero, empieza a experimentar que Dios está con él, su vida ya no es muy carnal. Día a día se va enseñando a sujetar su carne y a llevar una vida más espiritual. Gloria a Dios, Señor. Gloria al Señor. Pero muchas personas tienen una idea completamente equivocada con respecto al fin del mundo. Muchos le dicen que vendrá otro planeta, que este planeta se termina. Otra mentira. Dijo el salmista que la tierra fue fijada por el poder de Dios y que será inconmovible. Esta tierra es la heredad del hombre. Amén. Va a ser purificada, una tierra nueva, porque así será purificada por el poder de Dios, Amén. Gloria a Dios, Señor. por el fuego santo de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Porque cuando ve que dicen las Sagradas Escrituras, y vi descender la nueva Jerusalén, no es un nuevo planeta. Es la iglesia que viene con Cristo a morar la tierra. Gloria a Dios, Señor. No es un nuevo planeta, no le crea esas cosas a la gente, porque en ninguna parte de la Biblia dice que viene un planeta nuevo, sino que habrá una tierra nueva porque ha sido purificada, y dijo Pedro, por el fuego santo de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pero la nota de esperanza con la cual vamos a concluir es que todavía estamos a tiempo para acercarnos a Dios, quien nos espera con los brazos abiertos para que el arrepentimiento nuestro sea genuino, para que el poder de Dios pueda transformar nuestras vidas. Amén. Lo que les dije al inicio, el que tuvo el deseo de venir a la iglesia, gócese con el Señor y hable con Él. Amén. Es hermoso cuando usted sabe que hay presencia del Señor. Gloria a Dios. Es hermoso cuando usted empieza a tener una relación con Dios, cuando le puede hablar como un hijo le habla a un padre o a un amigo, cuando usted le puede exponer su problema, su necesidad, su falta de conocimiento, porque eso es lo que hay en el hombre, falta de conocimiento para conocer a Dios. Amén. La falta de amor. Dígale al Señor, yo no he podido amarte, mucho menos al prójimo. Y Dios en su grandeza le dará la capacidad para amar al prójimo como usted me dijo. Amén. Gloria al Señor. Jesucristo en su venida, ¿le costaría a Dios venir y destruir lo que Él quisiera? No. Pero no se trata de eso. Él vino naciendo un niño inocente. Lógico que toma sangre y carne por parte de su madre, porque el Padre es nuestro Señor que está en los cielos. Amén. La obra del Espíritu Sí, Santo. amén. Pero Él nace y Él tiene la capacidad de sentir lo que usted y yo sentimos. Amén. Él deseaba todo lo que nosotros deseamos, pero Él jamás pecó. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, a Él le daba sueño. Sí, amén. ¿Verdad que no tiene por qué poner el pretexto usted de ser humano? Jesucristo hombre, por eso Pablo lo pone Jesucristo hombre. Amén. Esa es la presentación Amén. de Gloria a Juan, Dios. porque en su humanidad, en su carne, Él es Dios en la tierra. Amén. Él necesita que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, Bendito. porque Él dio su vida por nosotros. Amén. Aleluya. Pero al resucitar de entre los muertos, Él tiene la capacidad de darle vida a todo aquel que crea en su nombre. Amén. Él vino y con Él trajo el perdón total de nuestros pecados. Gloria a Dios.
¿No quiere darle usted una oportunidad a Dios, permitirle ser hijo de Dios? Amén. Esa es la pregunta. Y es para toda la iglesia. Les voy a preguntar por qué. Pueden decir que aquí todos son cristianos, pero vemos muchos cristianos que al no entender vivimos en desobediencia. Amén. Que al no poder amar a Dios hacemos cosas que no agradan a Dios. Amén. Dese una oportunidad tratando de conocer a Dios y de obedecerle. Sí, amén. No quiere experimentar la paz de Dios y la paz con Dios para ganarse el perdón de sus pecados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ese es el camino nuestro. Todos los días hablar con Dios y decirle a Dios que regenere nuestra vida. Amén. Gloria a Dios, Señor. Todos conocemos el texto bíblico en donde dice que la fe sin obras es muerta, como las obras sin fe son muertas. ¿De qué obras habla Dios? No está hablando que le dé de comer al necesitado. Esa es la naturaleza de todo ser humano, tener conciencia y poder hacer esas obras. Las obras que Dios demanda es la regeneración de nuestras almas. Gloria a Dios. ¿O podrá ir un alma no regenerada al reino de los cielos? No. Jamás. Esa es la obra, y esa obra, como alguien dijo, yo a nadie le he hecho nada ni he pecado. Hago buenas obras, pero sin la fe en Jesucristo no puede heredar el reino de los cielos. Así es también la fe. Si usted no puede regenerar su vida, si usted no puede ser una nueva criatura, jamás podrá heredar el reino de los cielos. Amén. Porque el reino de los cielos es para los santos, para los que se humillan o son como un niño. Amén. Segunda de Timoteo, verso 4 y 8 dice, verso 4, capítulo 4, verso 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora bien, ¿quién es el que ama su venida? Muchos nos afligimos cuando dicen ya va a venir el Señor. ¿Por qué no amamos su venida sino que tenemos aflicción? Porque sabemos que hay algo que no está bien en nosotros. Sí, amén. El Espíritu Santo redarguye y sabe que algo hace falta en nosotros. Por eso hay aflicción. Porque si supiéramos o el Espíritu Santo nos tuviera a un nivel en el cual nos gozamos con el Señor, le diéramos gracias a Dios porque su venida se acerca. Sí, amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Eso dice el texto bíblico. ¿Quiénes somos bienaventurados? Los que aceptamos a Cristo Sí, amén. y vivimos con la capacidad de obedecer a Dios. Aleluya. Si obedecieres mis mandamientos, dice. No dice si medio los obedecieres. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Reinarán con él 1000 años. Amén. Aleluya. Esa es la promesa de Dios. Amén. Hay algo que nosotros debemos de meditar. Usted debe de entender que en el caminar que tomamos como hijos de Dios, vamos a enfrentar situaciones en las cuales son difíciles. Pero ¿qué es
lo que nosotros tenemos en la mente y en el corazón no es ser felices un momento, sino una eternidad. Tener paz no es tener paz un par de días o un par de años. La paz de Dios es eterna. Amén. Es como el que vive aferrado a la grosura, Amén. a la avaricia. Hay un Dios grande y poderoso Amén. que tiene bendición para todos. Sí, amén. Y en el momento que nosotros le creemos a Dios, en ese momento usted empieza a recibir Sí, amén. Bendito. el conocimiento para poder caminar con Cristo. Amén. Ahora le animamos a simplemente hablar con Dios. Sí, amén. Él siempre escucha. Bendito Dios. ¿Cuántos tenemos el conocimiento que Dios nos está escuchando? Amén. Gloria a Es Dios, el momento Señor. que haga conciencia que su Dios, mi Dios, nuestro Dios, no es sordo, Amén. ni ciego. Gloria a Dios. Él es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente, todopoderoso. Amén. Amén. Es ahí donde el cristiano Gracias. debe de tomar conciencia de lo que está viviendo. Bendito Dios. El milenio será la prueba final para la humanidad, Así es. antes del comienzo del estado divino de Dios o la vida eterna del mundo entero, Amén. Gloria al Señor. que ha sido arrepentido de corazón. Hay cosas, hermanos, que nosotros debemos de empezar a meditar. Yo les he dicho que el que no piensa, el que no medita es como el que no mira. No debe de vivir por vivir. No debe de ser cristiano por ser cristiano. Medite si lo que está haciendo agrada a Dios. Amén. Amén. Si lo que habla o dice agrada a Dios y a sus semejantes. Pero hay algo muy hermoso que el Señor nos da la oportunidad. Dígale al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aleluya. Si usted habla de esa manera y el Señor está escuchando, o usted merece la gracia de Dios, su vida cambiará. Amén. Usted tendrá un corazón limpio, un espíritu renovado para poder dirigirse en esta tierra. Gloria a Dios. Porque si su espíritu no es renovado, no podrá encontrar la salvación. Porque Él es lámpara a nuestros pies. Amén. Si usted tiene la capacidad de ser renovado por el poder del Espíritu Santo, Él le dará salvación y vida eterna. Esa es la promesa del Señor. Gloria a Dios. Salvación y vida eterna Gloria a en Dios, el nombre de Señor. Jesús. Pónganse de pie, hermanos. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre, elevando nuestra oración a Así ti, es, Padre. pidiéndote, Padre, que el poder de Dios se manifieste grande y Así es, poderosamente Padre. Gracias. en este cuerpo de Cristo. Sí, Padre. Hay poder en tu preciosa sangre. En esta hora, Jesús de Nazareno, pido, Padre, que te manifiestes en estos corazones, Así es, en Señor. estas mentes, en estas Sí, almas. Padre amado. Sé tú dándolos sabiduría, Sí, Padre sé tú dándolos el bendito. Gracias, entendimiento. Señor. Capacita, Alabado Padre, sea la vida de cada Cristo uno de Jesús, tus hijos. Señor. En el nombre de Jesús, Gracias, bendigo
esta congregación. Así es, Señor. Bendice tu pueblo, Dios mío, Sí, Padre porque en bendito. esta hora pido la presencia Así es, Padre. del que bendice, Sí, del que sana, del que liberta, así es, Señor. porque el enfermo ya no será más enfermo, En el nombre de el Cristo cautivo Jesús, ya no Señor. será más Gracias, cautivo, Padre. Gracias. porque en el nombre de Jesús hay sanidad, hay bendición, hay En liberación. el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús pedimos que el fuego de Dios pueda tocar Así es, Señor. a cada uno de tus hijos. Sí, Padre amado. Levante sus manos y dígale, Señor, en tus manos me encomiendo. Eres tú el único Eres tú el único que puedes sanarme, puedes sanarme, que puede bendecirme, que puedes libertarme, puedes libertar, que como hijo tuyo como hijo tuyo me puedes capacitar, puedes capacitar, iluminar mi vida para encontrar el camino correcto de la salvación. de la salvación. Yo en tu nombre, Jesús de Nazareno, pido que el fuego de Dios se manifieste en este momento y que el poder de Dios pueda Y que el poder de Dios pueda tocar la mente, el corazón y transformarnos a cada uno de tus hijos. Así te bendecimos y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.